Bienvenido a su curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. Ya tenemos la conexión que logramos en la sesión anterior con los datos del primer libro de Excel que estamos usando de ejemplo, que es el libro de facturación, y nos conectamos con la tabla que está dentro del libro, y estas son las columnas que él detectó, cada una proveniente de ese cuadro tabulado. Habíamos comentado en la sesión anterior de que depende del tipo de datos, él coloca el signo de sumatoria en la parte izquierda para indicar que es un dato que reconoce como numérico. El símbolo de un pequeño almanaque para representar un dato de fecha, y cuando no tiene ningún tipo de símbolo significa que lo reconoce como un dato alfanumérico. Algunos de los elementos que se comentaron en la clase pasada. Ya tenemos entonces la conexión a la fuente de los datos y tenemos el área del lienzo donde vamos a trabajar. Recuerden que el lienzo dentro del informe es toda esta área delimitada por la región punteada, o sea, toda esta área de acá. Tenemos la ventaja que tenemos la herramienta Zoom, en el caso que yo quiera aumentar el zoom del área del lienzo. Fíjense que en la parte inferior tengo también la herramienta de escala que permite alejar o acercar el lienzo de trabajo. Generalmente se le conoce como lienzo de trabajo esa área que tenemos en Power BI para trabajar, esta área punteada. ¿Okay? Entonces fíjense que yo puedo ajustar el zoom de tal manera de ajustarlo al espacio necesario para visualizar toda la información, o trabajar en forma más cómoda si quiero acercar un poco más los implementos para poder ajustarlo. Fíjense, yo les comentaba también en la primera clase que tenemos en Power BI, tenemos también la posibilidad de tres vistas de la información, y eso lo tenemos reflejado en la parte lateral izquierda. Esta vista que tenemos ahora, donde nos estamos arrastrando y vamos viendo lo que estamos haciendo, es la vista de informe. Sin embargo, también tenemos otra vista, como es la vista de datos, que sería esta vista de acá, que te muestra la información tabulada. Fíjense que esta sería la vista de datos. Y aquí podemos ver entonces todos los registros que se cargaron desde Excel hasta Power BI, toda la información tabulada. En la parte superior, fíjense que tenemos algunas herramientas para ajustar la información. Por ejemplo, el nombre de la columna, el tipo de datos de la columna, el formato del tipo de datos, ¿ok? El tipo de resumen por defecto que se van a hacer con los datos, si queremos categorizar los datos, queremos ordenarlos por algún tipo de columna o queremos crear grupos de datos, también lo podemos hacer a través de esta herramienta. Y a medida que vamos haciendo los ejercicios, vamos viendo cuándo deberíamos hacer ajuste de los datos. Ejemplo, observen que la columna fecha de pedido tiene un formato de fecha largo, igual que la fecha de entrega. Si yo quiero agregar un formato de fecha corta, podemos hacerlo con la vista de datos. ¿Cómo? Simplemente marcamos la columna, ¿ok? Que sería en este caso fecha de pedido, y acá en el formato vamos a indicarle que quiero un formato de fecha, pero corto. Aquí tenemos diferentes formatos y yo puedo utilizar uno que tenga día, mes y año, este de acá. Y observen que lo que hace es que te presenta la información de los datos con un formato de fecha corto. Procesa la información y lo que hace es que en vez de usar un formato por defecto largo para la fecha, utiliza un formato corto. Igualmente la fecha de entrega, y esto va a repercutir en la presentación de los datos en nuestro dashboard, podemos utilizar también acá un formato de fecha corta, por ejemplo este que es día, mes y año, y ahora tenemos dos columnas con formato de fecha corta. Igualmente, lo podemos hacer con algunas columnas donde queramos ajustar la información, ¿ok? Y generalmente se utiliza para, en este caso, para formatear la fecha. Si queremos utilizar la fecha, por ejemplo, en algún tipo de tarjeta de indicadores. Y la tercera vista que tenemos disponible es la vista de relaciones o de modelo relacional, que es la tercera vista que tenemos disponible. En esta vista vamos a ver la tabla o las tablas que tenemos abiertas y cómo se relacionan entre sí. Obviamente que en este primer caso estamos trabajando con una sola tabla, o sea que el modelo solamente me va a representar en forma gráfica una tabla, que sería la tabla de datos, y acá la tenemos. Fíjense que tenemos entonces la tabla de datos con todos sus campos. Obviamente que hasta ahora no podemos hacer ningún tipo de relación porque no tenemos más datos, sino solamente una tabla.
Y observen que yo puedo alternar rápidamente, volver a mi vista de informe. Si me voy nuevamente al icono que está representado por esa barra verticales de una pequeña gráfica vertical, que es la vista de informe. Y observen que podemos nuevamente irnos a nuestra vista gráfica. Ok, en Power BI, los elementos que se van a visualizar se toman de el área de visualizaciones, o sea, de este panel de acá, y aquí tenemos los iconos que representan los diferentes tipos de gráficos que se pueden utilizar, así como las tablas y matrices. Elementos que son estáticos, como por ejemplo el logo de la empresa, textos o algún tipo de autoformas, también lo podemos hacer. Por ejemplo, en este ejercicio que yo necesito, por ejemplo, el logo de la empresa. Entonces, acá tenemos en el menú contextual, tenemos la opción de insertar elementos, que son los únicos elementos que se pueden insertar en forma libre. Nos vamos entonces a nuestro menú insertar en la parte superior y en insertar, observen entonces que tenemos acá los elementos que se pueden insertar. Elementos, observen que lo tenemos acá y son cuadro de texto, botones, forma e imágenes. ¿Ok? Entonces, acá, si yo quiero insertar, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, el logotipo de la empresa, utilizaría imagen. ¿Ok? Aquí tengo entonces imagen. Esto me da acceso a que yo abra un cuadro de diálogo o que se abra un cuadro de diálogo para explorar la ubicación de esa imagen que previamente digitalizada deberíamos tener en nuestro equipo. Yo, en este caso, para efecto de nuestro ejemplo, yo en el escritorio tengo un logo de ejemplo. Vamos a buscar entonces acá escritorio. Y acá en el escritorio voy a buscar una imagen de ejemplo. Vamos a revisar aquí con unas vistas en iconos grandes para buscar el logo que vamos a utilizar. Mm, Vamos a seguir revisando por acá. Y supongamos que es esta empresa. Aquí tengo, por ejemplo, un logo. Vamos a suponer que sea este logo de acá. Entonces, fíjense que yo puedo insertar una imagen que no tiene ningún tipo de interacción con el usuario y ajustarlo para colocarlo en el lienzo. Esta sería la imagen que se insertó. Y observen que tengo las herramientas de escala. Puedo cambiar el ancho y el alto. Fíjense que para ajustarla a las dimensiones que tengo disponible para presentar el logo. Y puedo moverlo libremente a través del lienzo. Entonces sería, por ejemplo, el espacio que tengo dedicado para colocar el logo de la empresa. Aquí tengo un ejemplo de un logo. Fíjense que si yo marco el objeto, él va a tener algunas propiedades o formatos de imagen, pero realmente fíjense que hasta ahora ya no tiene ningún tipo de acción. El estilo, por ejemplo, si yo quiero ajustar la escala, si quiero rellenar, si usa un área muy grande, puedo rellenar, puedo ajustarla a cierta área, ¿ok? Con respecto al trazo que yo tengo destinado para tal fin. En general, tengo, por ejemplo, si tuviese el título, ver el título, si quiero colocarle un borde, tengo los efectos, me permitiría colocarle un borde visual y una sombra, ¿ok? Pero estos elementos generalmente no se configuran, o sea, mayor cosa más que el área donde él va a estar representado, que sería esta área de acá. En este ejemplo es un informe de ventas histórico. Entonces nosotros también quiero usar un cuadro de texto para que en esta área aparezca entonces el título de nuestro reporte, por ejemplo, informe de ventas. Y tenemos las herramientas también para insertar ese tipo de elementos. Observen entonces que estando igualmente en el menú insertar, en la sección de elementos, tengo la posibilidad de insertar un cuadro de texto. Así que vamos a marcar un cuadro de texto. Y acá tenemos entonces el objeto, donde va a aparecer el cuadro de texto. Y fíjense que el objeto ya viene acompañado por una barra de herramientas de fuente. De hecho, yo puedo ese objeto, si yo lo tomo del borde, yo puedo moverlo de posición. Por ejemplo, puedo escoger de una vez e ir diagramando el espacio que va a ocupar. Le digo, bueno, el objeto va a tener esta área, este va a ser el área que va a ocupar el objeto, alineándolo con el espacio que tiene el logo. De hecho, como el área está limitada, podemos cambiar las proporciones también del logo para que no sobrepase el espacio que tenemos disponible para mostrar el cuadro de texto.
Observen entonces que estando dentro de ese objeto cuadro de texto tengo, por ejemplo, la alineación. También tengo la posibilidad de utilizar las fuentes tipográficas que reconoce Power BI, que son esta lista que tenemos acá. Yo, por ejemplo, voy a utilizar Arial. Si lo quiero en negrilla, el tamaño en puntos, por ejemplo, voy a utilizar tamaño 20. El color de la letra también, fíjense, por ejemplo, voy a utilizar este color y voy a escribir entonces el título, por ejemplo, informe de ventas histórico. ¿Ok? Este es el informe de ventas histórico de la empresa. Tenemos entonces informe de ventas histórico. ¿Ok? También le podemos crear hipervínculos. Fíjense que tengo la opción de crear, insertar un hipervínculo. Puedo disminuir, aumentar la sangría, las diferentes alineaciones, si lo quiero en cursiva. ¿Ok? Y también lo puedo crear listas de viñetas numeradas y no numeradas. Pero hasta ahora, esto es lo que yo espero que aparezca con mi cuadro de texto para el informe. Y basta con colocarme un espacio vacío de lienzo para que se desactiven las herramientas que tenía de fuentes tipográficas para este objeto. Si lo selecciono, fíjense que aquí sí es válido usar ahora las herramientas para darle formato a ese cuadro de texto. Muchos de nuestros objetos vamos a darle formato para el acabado final. Entonces, paso número 1, con el objeto seleccionado, vamos entonces a la barra de herramientas vertical del lado derecho, formato del cuadro de texto. Fíjense que tengo algunas propiedades generales que puedo cambiar el formato de texto. Ejemplo, puedo colocarle un borde que estarían en la categoría de efectos para este objeto. Entonces desplegamos efectos y acá tenemos el borde visual, si lo queremos con un borde, una línea, y si lo queremos con sombra, aquí también podemos activar la sombra para ese objeto. Tenemos entonces informe de ventas y observen entonces que ahora aparece con borde y también con sombra. Y si queremos un relleno, si queremos el relleno para este objeto estático, insertamos, lo seleccionamos y recuerden, nos vamos entonces al formato del cuadro de texto y en la sección efectos tenemos la propiedad de relleno. Si desplegamos, aquí tenemos el fondo. Fíjense que tenemos una paleta de color y esa paleta de color demuestra unos colores básicos de Power BI, pero si le digo más colores, tengo la posibilidad de escoger dentro de una gama de millones de colores. Yo voy a utilizar entonces una variación de ese color que estamos utilizando. Por ejemplo, fíjense que yo puedo escoger degradaciones de colores con diferentes códigos RGB. Y, por ejemplo, este va a ser el código de ese relleno. Y acá tenemos ahora sí nuestro título con borde y sombra. ¿Okay? Fíjense, tenemos entonces el logo que colocamos en esta posición y tenemos informe de venta histórico que si vemos que el tamaño de la letra es muy grande, basta activarlo y podemos cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo a 18, quizás un poco más pequeño, como lo tenemos acá. Ahora tenemos entonces el informe de ventas histórico y observen que colocamos un título para nuestro primer informe. Tenemos entonces el informe conlleva un logo, y también el título del informe. Ahora, recuerden que tenemos una serie de columnas que tenemos de la tabla datos del lado derecho que tengo la posibilidad de presentar en forma de indicadores de resumen. Power BI utiliza generalmente uno de los objetos visuales que ahora fue mejorado con una alternativa que es el primer objeto que vamos a observar interactivo, que es el objeto tarjeta. Y es precisamente este que observamos acá. Dentro de los objetos visuales vamos entonces a utilizar la tarjeta, que es este recuadro con los números 1, 2 y 3. Ok, aquí lo tenemos, objetos visuales, y tenemos entonces la tarjeta. Solamente que ahora agregaron otra tarjeta dinámica en la parte inferior, que sería una alternativa mejorada de la tarjeta que se usaba tradicionalmente. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la tarjeta que venía en forma clásica, que está acá, y observen que este procedimiento lo vamos a repetir con los diferentes objetos. Entonces, me solicitan de que este dashboard tenga acá una serie de KPI, o sea, indicadores de resumen, ¿okay? Que te muestren una cantidad de datos, como por ejemplo, monto histórico de ventas,
total de pedidos, cantidades de clientes atendidas y así podemos presentar una serie de indicadores con los datos disponibles que tenemos hasta ahora. Entonces, el procedimiento para insertar un objeto ya dinámico va a ser el siguiente. Primero, recuerden que al hacerlo, asegúrense que no esté ningún objeto seleccionado, porque por defecto él va a reemplazar este objeto por uno que exista anteriormente. Entonces, ¿cómo lo hacemos para asegurarnos? Nos colocamos en una parte vacía de nuestro lienzo. Entonces, ahora sí, primer paso, escogemos el objeto que queremos colocar. Pues supongamos que la primera tarjeta yo la quiero en esta posición y todos los indicadores que vamos a colocar van a estar en forma horizontal. Entonces, busco el objeto para representar el KPI, que va a ser nuestro objeto tarjeta, que lo tenemos acá, nuestro objeto para visualización, con un clic. Ok, fíjense que se dibuja un objeto vacío. Aquí tenemos el área donde va a estar esa tarjeta y lo voy a diagramar para que quede en paralelo con el título de arriba. La idea es ir diagramando de una vez los espacios que va a ocupar cada uno de estos elementos y aquí coloco entonces mi tarjeta. ¿Ok? Acá tenemos entonces la primera tarjeta que va a representar un KPI. Y el segundo paso es, una vez que ya yo inserto el objeto vacío, voy a indicarle ahora por medio de Power BI qué se va a mostrar en ese objeto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos entonces, fíjense que con el objeto seleccionado, él me muestra los mínimos requerimientos que necesita para mostrar la información. Aquí me dice que muestre o que arrastre el campo que quiero mostrar dentro de la tarjeta. Supongamos que quiero ver el total de ventas históricas. En mi lista de campos, las ventas históricas están representadas por el total, y en este caso la moneda es bolívares, entonces total. ¿Okay? Entonces tengo varias formas de hacerlo. Puedo arrastrar ese campo una vez que lo consiga, o arrastrarlo a la sección campo como una tabla dinámica. Puedo marcar la casilla de la izquierda o inclusive arrastrarlo directamente encima del objeto. Y aquí lo voy a soltar. Fíjense que lo solté ahí. Obviamente que él me está mostrando es un indicador en forma de un resumen, o sea, la suma de unas ventas. Si yo ajusto el tamaño de este objeto, aquí tenemos las ventas históricas. Esas serían las ventas históricas del volumen de registros que tenemos. Ok, entonces el segundo paso es indicarle qué campo se va a mostrar. En este caso solamente es un campo a la vez. Fíjense, el campo lo arrastra encima del objeto, pero automáticamente fíjense que aparece en la propiedad campo de esa tarjeta, suma de total bolívares. Ok, anteponiéndole el cálculo que hizo. ¿Puedo personalizar el título de este KPI? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos colocamos en el campo y presionamos doble clic para indicar cómo se va a llamar este indicador. Entonces sería, vamos a colocarle aquí total ventas. Vamos a colocar aquí total ventas. Total ventas. Podemos abreviarlo y colocarle solamente total ventas. Total ventas. ¿Ok? Enter. Y observen que el título ahora para este indicador también cambia en relación a lo que colocamos en el título del campo. Total ventas. Y aquí tenemos entonces total ventas para el indicador. Ahora el tercer paso es darle un formato a esa tarjeta. Por ejemplo, las letras están muy grandes, los números parecen muy grandes. También podemos colocarle, como en una tarjeta, colocarle colores, colocarle borde, el tamaño de la letra, el color, todo eso lo podemos configurar. Entonces, el tercer paso es darle formato a ese objeto visual. Y para eso nos vamos a ir a este icono. Paso número 2, una vez que asignamos el dato a mostrar, es darle formato a ese objeto. Y el icono, la herramienta se llama dar formato al objeto visual, un clic. Ok, fíjense que se despliegan las propiedades en la parte inferior y acá tenemos las propiedades agrupadas en dos grupos, objeto visual y general. En el objeto visual podemos darle formato al contenido de la tarjeta y en general la apariencia de toda la tarjeta. Entonces vamos a comenzar con el tamaño, por ejemplo, del valor que se está mostrando. Sería valor del globo, o sea, lo que se está mostrando dentro de esa tarjeta. Valor del globo. Observen que tiene un tamaño de fuente 45 y una fuente llamada DIN. Si queremos usar una fuente uniforme, simplemente podemos desplegar en la fuente disponible y decirle que quiero trabajar con Arial. Fíjense que cambió
Y el tamaño en vez de 45, vamos a colocarlo, por ejemplo, 18. ¿Y qué pasa? Fíjense que ahora la tarjeta es mucho más pequeña y puedo ir ajustando el tamaño que ella va a ocupar en el informe. Aquí tenemos entonces este total de ventas. Ok, otro elemento que podemos observar, una vez que yo le di ya la fuente tipográfica, el tamaño, también podemos colocarlo en negrilla, itálica y también subrayado. También podemos cambiar el color del texto. Ok, fíjense, por ejemplo, yo puedo cambiar el color de texto y por efectos negros, pues lo puedo cambiar a otro color. Por ejemplo, este sería el color de la tarjeta. Observen que la cifra la está mostrando en millones, en miles de millones. Si queremos de repente millones, fíjense que hay una propiedad que se llama mostrar unidades con una lista desplegable y aquí podemos escoger cuál va a ser la escala del valor. Ninguno te mostraría todo el valor completo en miles, en millones o en miles de millones. Si yo les digo millones, él me va a mostrar entonces las ventas históricas en millones. Serían entonces, sería la cantidad de millones. Si lo queremos, por ejemplo, en miles, fíjense que tendría que ir un espacio más grande porque ahora me lo va a mostrar en miles. Y esta sería, por ejemplo, la abreviatura en miles. Y si es sin ningún tipo de escala, sería automático, que sería en miles de millones, pero si le decimos ninguno, observen que te va a mostrar la cantidad entera. Esta es la cantidad completa de las ventas, si lo estamos viendo, fíjense, en cantidad entera sería 557 billones. ¿Ok? Entonces, vamos a abreviarlo. Si lo queremos mostrar abreviado, podemos colocarlo, por ejemplo, en millones. Este sería entonces el indicador resumido en millones, lo cual me permite ahorrar espacio. Entonces significa que tenemos entonces total ventas, esta es la cantidad. Si aún el valor es muy grande, no podemos cambiar, por ejemplo, a 16, el tamaño del valor, y fíjense que aparece un poco más pequeño. Aquí lo coloqué en tamaño 15, ¿ok? Y con esto configuramos el valor a representar en base a la fuente tipográfica y las propiedades de la fuente. Luego, si seguimos bajando, tenemos la etiqueta de la categoría, que sería la parte donde dice total ventas, que también podemos configurar. Fíjense que esta letra total ventas está en gris. La fuente está en Segoe UI, pero la voy a cambiar a Arial. Entonces vamos a cambiarla a Arial y vamos a colocarla en negrilla, total ventas en negrilla, y voy a dejarla con color gris. Y aquí tenemos entonces nuestra primera tarjeta con indicadores. Entonces, el total de las ventas. Okay. Ahora, la apariencia de la tarjeta completa también la vamos a configurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir nuevamente a el objeto visual, al formato del objeto visual, pero ya no en las propiedades del valor dentro del objeto, sino a el objeto en general. Entonces, nos vamos a general y en general vamos entonces a indicarle que, primero, en los efectos quiero que tenga un borde, pero no sombra, solamente el borde visual. Y con respecto al relleno, al fondo, esta tarjeta yo le voy a colocar un color. Voy a colocarle, por ejemplo, azul, para representar las ventas, total ventas. Si el azul es muy fuerte, fíjense que tengo la opción de agregarle transparencia a ese color. Y sería, por ejemplo, sería esta de la vista de la tarjeta. Y acá tenemos entonces nuestro primer indicador. Total de ventas históricas, tenemos entonces la cantidad resumida en millones. Ok, como generalmente se colocan varias tarjetas para representar diferentes KPI, nosotros lo vamos a hacer, pero en forma horizontal, pero no tenemos que hacer todos los pasos que hicimos hasta ahora, sino que podemos utilizar algunos atajos para copiar y pegar y cambiar algunos valores a mostrar. Pero eso va a ser tema de la siguiente clase, donde vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces, hasta ahora tenemos esta parte ya lista y en la siguiente sesión vamos a avanzar entonces colocando el resto de los KPI en la parte superior. Entonces, espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.